Saludos a todos, buenas noches, bienvenidos a otro de nuestros MSR Quick Lessons. Esta noche vamos a continuar la saga básicamente que tenemos sobre microbiología y vamos a estar trabajando específicamente las bacterias gram negativas. Las pasadas 2 semanas estuvimos viendo diferentes bacterias gram positivas, estuvimos haciendo un proceso introductorio en el que podíamos identificar cómo cada una de ellas puede clasificarse, ¿verdad? Y cómo podemos identificarla clínicamente. De igual manera discutimos las patologías o las infecciones asociadas a cada una de ellas. Y hoy vamos a estar viendo entonces lo que serían las bacterias gram negativas. En general, hoy vamos a estar discutiendo las que son más IgO, así que son las que usted puede encontrar en cualquier examen estandarizado o en el mismo STEP, así que esas son en las que nos vamos a enfocar esta noche. Recuerde que hay otras bacterias, ¿verdad?, gram negativas que también pudiera discutirse en material de estudio para el STEP 1, sin embargo, la probabilidad que usted encuentre preguntas sobre ella es mínima. Y si usted conoce en detalle lo que sería la clasificación y patología o infecciones asociadas a la IgO, pues entonces nosotros pudiéramos trabajar lo que sería el proceso de descarte para entonces poder contestar el resto de las preguntas. Así que comenzamos entonces con la discusión de la noche de hoy. Como siempre trabajamos en nuestros Quick Lessons, vamos a tener un esquema de lo que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Primero vamos a ver unos datos introductorios importantes para ayudarnos a identificar específicamente las bacterias gram negativas. Luego entonces vamos a ir trabajando cada uno de los grupos en los que podemos dividirlas en cuanto a su morfología o cómo son estructuralmente. Así que vamos a estar viendo los diplococos, que serían círculos o bolitas que están en parejas. Vamos a ver los cocobacilos. Esto van a ser unas esferas un poco más alargadas que parecen óvalos, así que tienen una forma ovalada. Los bacilos ya son más como cápsulas, básicamente, y luego tenemos los rods que son curviados, así que en estos específicamente vamos a tener una morfología única en cada uno de ellos, pero los estamos entonces categorizando dentro de esa familia. Comenzamos entonces con datos importantes que necesitamos reconocer de estas bacterias gram negativas. Primero, que ellas van a tener una capa del péptido glycan que es una capa fina y por tal razón ellas van entonces a verse color rosa cuando entonces hacemos el gram stain. Recuerden que este gram stain es lo primero que nosotros utilizamos para poder clasificar un patógeno o una bacteria, ¿verdad?, cuando estamos tratando de identificarlo. Luego entonces vamos a continuar esa clasificación basado en lo que sería su morfología o cómo se ven, cómo se organizan, si están solitas o si están en pareja, la actividad enzimática que tienen cada una de ellas o la presencia de ciertas enzimas en cada una de estas bacterias y los espacios o cultivos especiales que cada una pudiera necesitar para poder crecer. Características específicas que nosotros vamos a ver asociadas a lo que serían las bacterias gram negativas es que en este caso ellas van a tener un tipo de membrana más externa y esa membrana externa tiene dos aspectos importantes. El primero es que las gram positivas, a diferencia de lo que vimos con las gram negativas, perdón, a diferencia de lo que vimos con las gram positivas las semanas anteriores, en este caso nosotros vamos a estar viendo endotoxinas y cuando hablamos de endotoxinas eso significa que son parte de la estructura de esa bacteria, ya sea porque al romperse se liberan esos pedazos de membrana que entonces activan la respuesta de la infección o porque se desprenden de esa membrana externa. Así que
Esas endotoxinas es uno de los componentes de esa membrana externa, al igual que las porinas. Y esas porinas van a estar asociadas a lo que sería resistencia a ciertos antibióticos. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería la capacidad de causar infección de estas endotoxinas, específicamente lo que nosotros vemos de virulencia va a ser el lípido A, y este va a inducir lo que sería la activación de macrófagos, del sistema de complemento y de los factores del tejido, que entonces lo vamos a ver como fiebre, procesos inflamatorios, en ocasiones lo que sería el desarrollo de un DIC o shock séptico. Otra cosa característica de las gram negativas que vamos a estar discutiendo va a ser la presencia de las beta-lactamasas, y estas específicamente son enzimas que están localizadas en el espacio periplásmico, que tienen la capacidad de romper o destruir el grupo de los beta-lactams o ¿verdad? Esa clasificación de antibióticos. Así que esto le va a provocar cierta resistencia a esos medicamentos para entonces poder continuar el proceso infeccioso. Otros conceptos importantes o enzimas que vamos a estar viendo con las gram negativas, tenemos la presencia de las ureasas, y en este caso lo que vamos a causar es la hidrólisis o el rompimiento de la urea para secretar amonia y CO2. La presencia entonces de amonia lo que hace es que le da la capacidad a esa bacteria de alcalinizar el ambiente o el medio donde esté, y al nosotros alcalinizar promovemos un ambiente adecuado para que continúe la replicación bacteriana. Otra de las cosas que vamos a estar viendo en algunas de estas bacterias es que van a ser fermentadoras de lactosa, y esto específicamente nos ayuda a identificarlas porque cuando crecemos estas bacterias en agares como el McConkey, la presencia, ¿verdad?, de esta fermentación de lactosa lo que le permite es que tengan una coloración rosa de las colonias de las bacterias que van a crecer. Entonces eso nos ayuda también a continuar la clasificación dentro del algoritmo que nosotros vemos de las bacterias gram negativas. Y de igual manera vamos a tener lo que sería algunas bacterias que van a ser positivas para la oxidasa, y en este caso son bacterias que tienen la capacidad o la presencia de lo que es el citocromo C, y este va entonces a causar una oxidación que promueve un cambio de color en las sustancias que, ¿verdad?, utilizamos para identificarla, en ese proceso de identificación. El soluto que se añade para nosotros poder identificar la bacteria en el laboratorio, pues entonces vamos a ver la presencia de un cambio de color y va a tornarse de color azul. Ese cambio entonces lo que nos asegura es la presencia de las oxidasas, y así entonces nosotros podemos identificar más aún qué bacteria es la que entonces estamos buscando para identificar. En cuanto al algoritmo, vamos a ver, como les estaba mencionando, los diplococos, que son básicamente esferas o bolitas que van a estar en parejas. Luego vamos a ver los cocobacilos, que son un poco más ovalados. Los bacilos, esos específicamente van a parecer cápsulas. Vean como aquí ya tenemos la presencia de alguna oxidasa, de algunas bacterias que tienen esa capacidad de oxidasa. Y luego vamos a ver los curve rods, que en esto vamos específicamente a trabajar lo que sería el Campylobacter, el Vibrio, y el Helicobacter pylori. En general vamos a estar viendo más en detalle lo que sería la familia de Neisseria, que va a ser nuestra Neisseria gonorrea y la meningitis. Vamos a tocar un poco o discutir, ¿verdad?, un poco de Moraxella. Luego en los cocobacilos vamos a ver en detalle lo que sería Haemophilus influenza y la Bartonella pertussis. El resto, muchas de ellas las vamos a clasificar dentro de lo que serían las bacterias zoonóticas.
y esas las vamos a ver, ¿verdad? En resumen. Luego nos vamos a enfocar dentro de los bacilos en lo que sería Shigella, Salmonella, Yersinia y Pseudomonas. En cuanto a las que tienen la capacidad, ¿verdad?, de fermentar lactosa dentro de este grupo de los bacilos, pues entonces vamos a estar más en detalle trabajando lo que sería la familia de E. coli y Klebsiella. Las otras, como les mencioné al comienzo, no es que no formen parte de nuestra gram negativa o que no tengan un significado clínico importante, sino que vamos entonces a enfocarnos hoy en las que son más high yield, que entonces es más común el tipo de preguntas relacionadas a esos patógenos en nuestros exámenes estandarizados. Comenzamos entonces con las diplococo, que estas serían las redonditas que van a estar en pares. Algo característico de estas diplococo es que todas ellas van a ser aeróbicas, así que necesitan esa presencia de oxígeno para la replicación. Vamos a trabajar primero con las Neisseria y luego entonces vamos a discutir un poco lo que sería la virulencia de la moraxela. Comenzamos con Neisseria gonorrea y en esta, más allá de ser un diplococo, esta va a ser negativa para la fermentación de maltosa, al igual que nuestra Neisseria meningitidis. Así que esto nos ayuda a diferenciar nuestra familia de Neisseria de la moraxela. Esto es importante porque bajo evaluación en el laboratorio, ¿verdad?, en el microscopio, cuando nosotros identificamos ya sea Neisseria o moraxela, se van a ver similar. Así que nosotros tenemos que hacer pruebas adicionales para poder entonces clasificar esa bacteria. En este caso, no va a poder fermentar la maltosa y solamente la Neisseria meningitidis es la que tiene la capacidad de hacer ese proceso de fermentación. En cuanto a la Neisseria gonorrea, vamos a ver que por lo general es una bacteria intracelular. Esta no tiene cápsula y por lo tanto no tenemos una vacuna accesible. Por lo general, muchas de las vacunas las vamos a estar trabajando con lo que sería partículas o antígenos asociados a esa cápsula o las membranas externas de esa bacteria, así que en este caso, como no tenemos presencia de cápsula, no tenemos disponibilidad de vacuna. Específicamente la Neisseria gonorrea, vamos a ver que se transmite sexualmente o por el proceso perinatal, así que la manera de prevenirla en este caso sería el uso de métodos anticonceptivos de barrera como lo son los condones o como práctica general cuando nace un bebé se le coloca una crema de eritromicina en los ojos para entonces disminuir el posible riesgo de infección perinatal, porque nosotros buscamos siempre trabajar los neonatos de esa manera, porque una infección no tratada de Neisseria en los neonatos pudiera causar ceguera. Así que lo evitamos con la práctica general de entonces colocarle este antibiótico tópico a los neonatos al nacer. Como hemos mencionado, esta específicamente va a causar gonorrea, que es una de las infecciones de transmisión sexual. Pudiera causar artritis séptica en pacientes que hayan presentado inicialmente una infección transmitida sexualmente. También pudiéramos presentar conjuntivitis neonatal, que por eso es que utilizamos la eritromicina tópica. Pudiera presentar la inflamación pélvica o el PID. Y si luego de esa inflamación pélvica también vemos lo que sería una perihepatitis o inflamación, ¿verdad?, de el área cerca del hígado, pues ahí entonces entraríamos al Fish-Hook-Curtis Syndrome. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a estos pacientes? Importante que vamos a necesitar 2 antibióticos, porque la gonorrea tiende a tener un alto
porcentaje de cotransmisión con la clamidia. Así que para evitar el que una de esas infecciones se quede sin tratamiento adecuado, por regla general nosotros vamos a estar utilizando la ceftriaxona junto con la acitromicina, a menos que nosotros hagamos pruebas que nos identifiquen que específicamente solo uno de estos patógenos es los que está causando infección. Así que siempre que veamos pacientes con gonorrea, se les va a dar ambos antibióticos para prevenir y para tratar más que nada la coinfección. Es importante que en estos casos también las parejas sexuales de ese paciente necesitan llevar a cabo el proceso de tratamiento para entonces disminuir el riesgo de continuar un proceso de reinfección. Pasamos con la Ningeria meningitidis y en este caso, esta sí nos va a presentar lo que sería la fermentación de maltosa, así que ahí podemos diferenciar, ¿verdad? Dentro de la misma familia de Neisseria. La Neisseria meningitidis contiene una cápsula de polisacáridos y específicamente de esa cápsula es que nosotros tenemos disponibilidad, ¿verdad? De una vacuna. Esta específicamente es transmitida por lo que sería secreciones nasales o respiratorias, y en muchas ocasiones la vamos a ver en pacientes o individuos que van a estar en alto riesgo porque están en lugares en donde están aglomerados. La mayoría de sus preguntas relacionadas a la Neisseria meningitidis le van a presentar un paciente universitario que vive en los, ¿verdad? Que se hospeda en los dorms de la universidad, y así que entonces tenemos una población grande de jóvenes que están juntos, ¿verdad? En un mismo espacio, o otra población que está a riesgo de poder contraer infección con lo que sería Neisseria meningitidis, serían los pacientes que estén en como parte de Fuerzas Armadas, que estén en campos de concentración o que estén en lugares en donde se aglomeran grandes cantidades de personas, y ahí entonces al estar en cercanía pues aumentamos el riesgo de esa posibilidad de transmisión. ¿Qué cosas son las que va a causar qué infecciones podemos ver, ¿verdad? Con la meningitidis, obviamente la meningococcemia, pero en este caso vamos a estarla asociando con lo que sería petequia, que son hemorragias pequeñitas que vemos en la piel como puntitos rojos, y gangrena en los dedos, específicamente en los dedos de los pies. Otra de las cosas que nosotros pudiéramos ver que es una complicación más allá con infección de la Neisseria meningitidis sería el Waterhouse-Fridolin Syndrome. Y en este caso, aparte de tener la meningococcemia, nosotros vamos a presentar con lo que sería una disminución de la función de la suprarrenal, de las adrenales. Así que vamos a tener un fallo de la secreción de las hormonas que provienen de esa glándula, y de igual manera vamos a tener un shock séptico. Esa combinación es lo que entonces a nosotros nos lleva a el diagnóstico de esa posible complicación de la infección inicial. ¿Cómo nosotros vamos a tratar estos pacientes? Con ceftriaxona, o también pudiéramos utilizar penicilina. Pacientes que han estado en contacto cercano con individuos infectados con Neisseria meningitidis también deberían utilizar antibióticos como un proceso de profilaxis, y en este caso podemos utilizar rifampin, ciprofloxacina o la ceftriaxona. Van a darse cuenta que con las gram negativas la mayor parte de los tratamientos van a estar asociados a cefalosporinas de tercera generación. Así que si en duda en algún momento, trate de verdad siempre de asociar infecciones de gram negativa con el tratamiento que serían cefalosporinas.
Continuamos entonces con, discúlpeme, ahora sí, con los cocobacilos, y en este caso, estos cocobacilos van a ser un poco más alargados, como en forma ovalada. Entre ellos vamos a ver Haemophilus influenza. Tenemos lo que sería la capsulada con tipo B o la no capsulada, que es la non-typable. Vamos a necesitar lo que sería el agar de chocolate para el crecimiento de la de Haemophilus influenza, o un agar en donde combinemos la presencia de esta bacteria con Staph aureus. Y esto es porque para el crecimiento de Haemophilus influenza nosotros necesitamos cofactores. Entonces, si nosotros no los tenemos presente, como lo es en el agar de chocolate, la presencia de Staph aureus va a causar la hemólisis de los glóbulos rojos en el agar, y entonces ahí vamos a secretar o vamos a tener la disponibilidad de esos cofactores para que entonces crezca Haemophilus influenza. ¿Qué causa esta bacteria específicamente? Epiglottitis, y uno de los hallazgos clínicos más significativos del epiglottitis es lo que conocemos como el thumb sign en rayos X lateral, y es que vamos a ver una inflamación de la epiglotis que parece como si tuviéramos o pusiéramos el dedo gordo, ¿verdad? Como si estuviéramos haciendo señas con el thumb. Y esto específicamente es lo que usted necesita buscar en esos rayos X laterales para confirmar su diagnóstico de epiglotitis por Haemophilus influenza. De igual manera pudiera causar meningitis, o pudiéramos ver lo que sería infecciones de la mucosa, como lo sería otitis media, sinusitis, faringitis, ¿verdad? Todo lo que es el tracto respiratorio superior, o también pudiéramos ver que cause pulmonía. Según lo que esté causando esta infección por este patógeno, es el tratamiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de infecciones de la mucosa, vamos a utilizar lo que es la amoxicilina con el clavulonato, que es lo que conocemos como el Aumentin. Si estamos hablando de meningitis, ahí entonces utilizamos la cefarosporina, que es la ceftriaxona. Y si hablamos de lo que sería la pulmonía, ahí entonces por lo general se utiliza el rifampin. Así que todo va a depender, ¿verdad?, de en dónde está localizada esa infección que vamos a ver con Haemophilus influenza. Pasamos entonces con Bordetella pertussis, y en este caso datos importantes son los factores de virulencia. Vamos a tener una toxina pertussis, vamos a tener lo que sería la toxina de la adenylate cyclase, y también vamos a tener una citotoxina de la tráquea. La toxina de pertussis, esa va a estar correlacionada con lo que sería nuestro mecanismo de segundos mensajeros, pero específicamente con la proteína G inhibidora o nuestro GI. Entonces, cuando hablamos de la toxina del adenylate cyclase, esa va a estar correlacionada a lo que sería unos cambios en el cyclic AMP. Y entonces el efecto que vamos a ver de ambas toxinas es lo que presenta la virulencia o la toxicidad para el individuo. ¿Cómo nosotros prevenimos infección con Bordetella pertussis? Vacunación. En este caso pudiéramos utilizar la Tdap o la DTaP. Todo va a depender si es la primera vez que se está inmunizando al bebé, por ejemplo, o si es el refuerzo. Recordemos que este específicamente conlleva un refuerzo cada 10 años, que entonces lo que hace es asegurar que tenemos suficiente inmunidad por si hay algún proceso infeccioso. De igual manera, para prevenir infección grave en el proceso neonatal con pacientes, ¿verdad?, antes del proceso de vacunación, es una de las vacunas que se recomienda que las mujeres embarazadas contraigan en su último trimestre, porque así entonces creamos anticuerpos que van a poder ser transmitidos a ese bebé.
En cuanto a la infección de Bordetella pertussis, nosotros vamos a tener tres procesos clínicos y esto va a ser bien importante para usted identificarlas en las preguntas. Nos van a dar un historial en donde vamos a ver un proceso de catarro en donde ese paciente lo único que va a presentar es fiebres bajas con secreciones nasales. En muchas ocasiones son secreciones nasales claras, que es lo que conocemos como el coryza. Luego vamos entonces a pasar a lo que sería un periodo paroxismal, y en este es entonces en donde nosotros vamos a presentar ese whooping cough que está asociado a la pertusis. Esta tos específicamente es una tos sumamente intensa que lo que pudiera llegar a producir sería vómitos postusivos. Eso lo que significa es que la tos es tan fuerte y constante que en el proceso, ¿verdad?, de la fuerza que se hace para toser, se pudiera entonces ver el vómito luego de que esa persona está tosiendo. Luego nuestra última y tercera etapa sería nuestra etapa de convalecencia, y en este proceso lo que vamos a ver es un desarrollo o una resolución gradual de lo que sería una tos crónica. Sin embargo, esta puede tomar mucho tiempo hasta que entonces desaparezca por completo lo que sería la tos. ¿Cómo nosotros vamos a tratar estos pacientes? Luego que se identifica la infección, podemos utilizar macrólidos. O si hay alergia específicamente para esa familia de antibióticos, pues entonces pudiéramos utilizar de la familia de los sulfa, que sería nuestro TMP-SMX. Vamos entonces a combinar ahora otros de nuestros cocobacilos, y estos los vamos a poner como una categoría de zoonóticos, y esto lo que significa es que puede afectar animales y humanos al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que sería Pasteurella. Esto estamos a riesgo siempre que se vea exposición o que ocurra una mordedura de animales. Esto pudiera causar celulitis, que sería, ¿verdad?, la infección en la piel luego de la mordedura, o si es una mordedura a gran escala o un paciente inmunocomprometido, incluso pudiera llegar a causar osteomielitis. Otra de las que vamos a ver va a ser brucela, y esto sería consumiendo algunos tipos de productos animales contaminados. En este caso pudiéramos ver lo que sería el consumo de ciertas carnes o leche no pasteurizada. Esto pudiera desarrollar granulomas no caseantes, y de igual manera se va a presentar con fiebres ondulantes, quiere decir que vamos a tener episodios de fiebres altas y luego vamos a tener resolución de los mismos, y así continúa un ciclo, y acompañada de esas fiebres vamos a ver artralgias. Tratamiento para estos pacientes específicamente vamos a utilizar la doxiciclina con rifampin o streptomicina, pero la doxiciclina siempre va a estar dentro del tratamiento o el plan de manejo de esos pacientes. Y finalmente, dentro de los zoonóticos vamos a ver lo que sería Francisella, y este va a estar relacionado a picaduras por garrapatas, conejos o también venados. Esto lo que pudiera causar sería la tularemia, y la tularemia va a estar asociada, o clínicamente vamos a visualizarla de diferentes maneras. Todo va a depender de la forma en la que esa bacteria entra al cuerpo. En ocasiones pudiera causar infecciones localizadas de la piel, como unas ulceraciones, pudiera llegar a causar celulitis, puede causar pulmonía, puede causar gastroenteritis, así que todo va a depender, ¿verdad?, del proceso de inoculación en el que nosotros vemos la infección por Francisella. Ahora vamos entonces a pasar con lo que serían los bacilos. Recuerden que los bacilos se ven como si fueran cápsulas, básicamente, y estos específicamente no van a lograr fermentar la lactosa.
Así que otra cosa, ¿verdad?, que nos ayuda a identificarlo. Entre ellos vamos a comenzar con Pseudomonas. Y Pseudomonas, aparte de que no logra fermentar lactosa, es aeróbica, es oxidasa positiva y de igual manera tiene movilidad. Así que esto lo que hace es que le permite o le da mayor factor de virulencia en situaciones, por ejemplo, como infecciones del tracto urinario, que entonces al tener esa motilidad puede continuar subiendo en el tracto y de una cistitis pudiera entonces llegar a causar una pielonefritis. Factores de virulencia asociados a la pseudomonas, tenemos la fosfolipasa C, que esta logra romper, ¿verdad?, ciertas estructuras o membranas celulares. Tenemos una endotoxina que va a causar entonces el proceso infeccioso y también contamos con una exotoxina A. ¿Qué pudiera causar pseudomonas? Procesos de pulmonía, sepsis, infecciones del tracto urinario, el eczema gangrenoso, que esta específicamente es una infección de la piel que tiende a agravar rápidamente y pudiera llegar a causar lo que conocemos como la fascitis necrotizante. En estos casos es una infección, ¿verdad?, severa que va a necesitar tratamiento quirúrgico o remoción del tejido para entonces poder manejar esta infección. Otras cosas que vamos a ver con Pseudomonas va a ser la otitis externa y esta está sumamente correlacionado a los casos en donde hablan de individuos que estuvieron en cuerpos de agua, que están nadando y que luego entonces desarrollan una otitis externa específicamente. Así que la causa más probable va a ser la Pseudomonas. Infecciones nosocomiales en pacientes específicamente que tengan presencia de catéteres o de folis y infecciones en la piel, específicamente foliculitis. Y esta es la que nosotros describimos como el hot tub infection, en donde vamos a ver que en situaciones como pacientes que están en sauna o utilizando jacuzzi tienden a estar más a riesgo de desarrollar este tipo de infección en la piel. Otro de los factores que pudiéramos ver, otra de las infecciones que pudiera causar pseudomonas sería queratitis, que es una infección directamente de la córnea, y esto lo vamos a ver sumamente correlacionado con pacientes que utilizan discúlpeme que esto se fue. Lo vamos a ver específicamente con pacientes que utilizan lentes de contacto. Así que estos pacientes específicamente o esta población va a estar en alto riesgo de desarrollar infección por pseudomonas en la córnea. Vean cómo tenemos poblaciones específicas o situaciones específicas que pudieran aumentar el riesgo de infección por pseudomonas. Así que ese tipo de datos son datos importantes que necesitamos recordar porque eso lo hace material bastante atractivo para estos tipos de exámenes estandarizados. ¿Cómo nosotros vamos a estar trabajando o manejando infecciones por pseudomonas? Vamos a utilizar penicilinas que son específicamente para pseudomonas, como lo es el piperacillin, y eso lo vamos a estar utilizando en combinación con inhibidores de la beta-lactamasa. Porque aquí recuerden, ¿verdad?, que algunas de estas gram negativas tienen la presencia de esas beta-lactamasas que destruyen las penicilinas. Así que nosotros vamos a estar asegurando que nada puede entonces afectar la actividad de los antibióticos que se le está dando al paciente para poder eliminar esa infección. Otras opciones serían cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Pudiéramos utilizar monobactam, carbapenem o fluoroquinolonas. Ahora, pasamos con la salmonela. Y en este caso, aparte de que no logra fermentar la lactosa,
Esta es oxidasa negativa. Veamos que la única que es oxidasa positiva dentro de este grupo es Pseudomonas, así que eso nos ayuda a separarla del resto. Salmonella, como les estaba mencionando, es oxidasa negativa. Tiene producción de un tipo de sulfato, ¿verdad? Tiene flagelos que las ayuda a tener mayor movilidad y también obviamente tiene la presencia de una endotoxina. La salmonela es un grupo de diferentes especies, ¿verdad? Comprometen lo que sería la familia de la salmonela. En general, todas las salmonelas pueden afectar humanos y animales, menos la salmonella typhi, que esta va a ser solamente en humanos. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ella. Factores o riesgos que nosotros vamos a ver asociados a infección con salmonela, huevos, tortugas, que esto pudiera causar gastroenteritis, específicamente, ¿verdad? Diarrea, pudiera ser diarrea con sangre, pero no necesariamente todos los casos va a presentar bloody diarrhea. Y específicamente con la salmonela, si utilizamos lo que sería antibióticos para manejarla, esto lo que va a hacer es que va a prolongar el proceso de duración para poder excretar esa infección del sistema gastrointestinal. Así que muchas de estas infecciones o gastroenteritis, lo que nosotros vamos a tratar es de manejar los síntomas asociados a las diarreas, ¿verdad? El dolor abdominal, la posible deshidratación, pero el uso de antibióticos no está indicado porque lo que hace es que extiende el periodo de la infección básicamente. Específicamente cuando hablamos de la salmonella typhi, en este caso, nosotros tenemos opción o tenemos disponibilidad, ¿verdad? De vacunas orales o intramusculares. La oral está más relacionada a lo que sería la toxina. Perdón, es un tipo de vacuna en la que es una vacuna atenuada, así que vamos a disminuir la virulencia de ese patógeno para entonces que tengamos una respuesta del sistema inmunológico, pero no una infección total. Y la vacuna intramuscular, pues esa sí entonces es con antígenos de la bacteria que entonces permiten crear la vacuna. Cuando entonces vemos lo que pudiera causar, en este caso veríamos lo que sería la fiebre o el typhoid fever. Y en esto vamos a ver rose spots en el abdomen, dolor abdominal. Vamos a ver que inicialmente presentan con estreñimiento y fiebre. La complicación que viene con esta infección específicamente es que estos pacientes van a estar a riesgo de desarrollar úlceras gastrointestinales que luego pudieran terminar en hemorragias. Y ahí entonces pues aumenta, ¿verdad? Lo que sería la virulencia o las complicaciones asociadas a esta infección. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con la ceftriaxona, nuevamente, ¿verdad? Vemos cómo se repite el uso de las cefalosporinas o con una fluoroquinolona. Luego entonces tenemos a Shigella, en este caso no puede fermentar la lactosa, es negativa a oxidasa y no puede producir sulfuro, así que esto nos ayuda a diferenciarla de la salmonela. Porque es importante porque la Shigella también tiene la capacidad de presentarse con diarrea como una gastroenteritis. Así que el hecho de que tengamos pruebas que nos ayuden a diferenciar una de la otra nos permite separarlas en el laboratorio para poder entonces manejarlas de forma adecuada. En este caso vamos a tener lo que sería la presencia de endotoxina y enterotoxinas, y estas lo que van a causar es un proceso de invasión de las células M, y esa es parte de la virulencia de la Shigella.
En este caso sí se recomienda el uso de antibióticos o pudiera utilizarse antibióticos para estos pacientes porque aquí sí entonces acortaríamos el periodo que se necesita para eliminar esa infección a través del tracto gastrointestinal. ¿Qué nos va a causar específicamente la shigella? Un dolor abdominal fuerte y va a estar acompañado de una diarrea que es con sangre y con mucha mucosidad. A diferencia, ¿verdad?, de lo que veíamos con la salmonela, que no necesariamente tiene que ser una diarrea con sangre. Un detalle importante de la salmonela que no lo tenemos ahí es que la salmonela tiende a ser un patógeno común en causar osteomielitis en una población en específico y es en los pacientes con sickle cell. Así que aunque nuestro patógeno más común causante de osteomielitis lo es Staph aureus, si estamos hablando de una población en específica como los pacientes de sickle cell, ahí entonces tendríamos que considerar también salmonela como la posible causa de una osteomielitis. Pasamos entonces con Yersinia. Esta tampoco puede fermentar la lactosa, es oxidasa negativa, no produce sulfuro y así que en combinación, ¿verdad? En cuanto a los laboratorios, nosotros vemos que se parece a la shigella. ¿Cómo podemos diferenciarla? Morfológicamente, como se ven, la shigella va a tener, ¿verdad?, esta formación del bacilo como si fuera una cápsula, pero la Yersinia es pleomórfica. Pudiera verse como la cápsula, pudiera verse como un rod, así que no es una, cuando no veamos una morfología específica para esa bacteria, pues entonces estaríamos pensando más en Yersinia. La infección se transmite por las heces de mascotas, en general gatos y perros, leche contaminada o cerdo contaminado. ¿Qué esto va a causar? Diarrea, va a ser con sangre, pseudoapendicitis o artritis reactiva. Esta pseudoapendicitis tiende a ser una pregunta común en los exámenes estandarizados. ¿Por qué se le conoce como pseudoapendicitis? Porque la localización del dolor abdominal asociado a una infección de Yersinia tiende a simular lo que sería un proceso de inflamación del apéndice. Así que vamos a ver ese dolor característico en el cuadrante inferior derecho y la presencia de posibles náuseas por el mismo dolor. En este caso, aquí entonces nosotros viéramos lo que sería la diarrea con sangre, algo que clínicamente no asociamos con la apendicitis, y de igual manera la exposición, ¿verdad?, a esos posibles factores que causan la infección, ahí entonces nos ayuda a diferenciarlo de la apendicitis. La artritis reactiva pues sería un proceso de dolor articular luego del proceso infeccioso. Así que siempre vamos a tener ese historial de infección inicial en estos pacientes. Ahora, dentro de los bacilos tenemos lo que sería los que sí pueden fermentar la lactosa. Y recuerden que entonces estos, cuando nosotros utilicemos el agar de McConkey, van entonces a presentarse como colonias color rosa. En este grupo vamos a tener lo que sería la familia de coli, y digo familia porque vamos a tener varios patógenos, ¿verdad?, dentro de coli, y tenemos a Klebsiella. Con E. coli, esta va a causar lo que sería una fermentación rápida, y en cuanto a los factores de virulencia tenemos un friambri, una cápsula y una endotoxina. Cada uno de esos factores de virulencia tiene la capacidad entonces de causar ciertas infecciones asociadas al patógeno de coli como tal. Al igual que vimos con las pseudomonas y la motilidad, en este caso la fimbriae, lo que hace es que permite que E. coli se pueda pegar
a las paredes del tracto urinario bajo, y ahí entonces continúa el proceso del movimiento hacia lo que sería el tracto urinario superior, y por eso también pudiéramos verlo sumamente relacionado a lo que sería infecciones del tracto urinario. Ahora, vamos a ver diferentes clasificaciones básicamente dentro de coli, y entre ellas vamos a ver lo que causa cada una de estas líneas, ¿verdad? De patógenos. Vamos a tener lo que sería la enteroinvasiva. Vean que estas todas van a estar relacionadas al tracto gastrointestinal. La enteroinvasiva invade, como lo dice el nombre, lo que sería la mucosa intestinal, y va a causar un proceso de necrosis e inflamación. Se va a presentar clínicamente similar a como vimos con la Shigella. Así que, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a diferenciar una de la otra? La capacidad que tiene coli de fermentar la lactosa, como por ejemplo, esa sería, ¿verdad?, una de las posibles pruebas que se pudieran hacer para separar ambas colonias. Luego tenemos la enterotoxigénica, y en esta vamos a tener enterotoxinas, que algunas de ellas son susceptibles y otras resistentes al calor. Estas específicamente van a causar un tipo de diarrea sumamente acuosa o líquida, y es lo que conocemos como el Traveler's Diarrhea, ¿verdad? Que es una causa común de gastroenteritis en individuos que viajan a otros países y consumen agua o alimentos que están contaminados. La otra que vamos a ver de E. coli sería la enteropatogénica, y en este caso nosotros lo que vamos a ver es que se afecta el proceso o el área de absorción del tracto gastrointestinal, así que vemos un alineamiento del villi, y eso previene el proceso de absorción. Esta usualmente la vamos a ver en los niños y va a presentar una diarrea común, ¿verdad? Como la que vemos con otro tipo de enterotoxinas. Y nos queda entonces lo que sería la enterohemorrágica, y en este caso va a estar correlacionada a consumir carnes que no están cocidas a término, ciertos vegetales crudos que están contaminados, y en esto vamos a tener lo que sería la presentación de la disentería, que es un proceso, ¿verdad?, de dolor abdominal con diarrea, o pudiéramos también ver el Hemolytic Uremic Syndrome, y esta correlación es sumamente importante para los exámenes estandarizados. Si usted va a encontrar alguna pregunta sobre coli, lo más seguro va a ser relacionada a esta específicamente. Y en estos casos, nosotros vamos a ver una triada en donde tenemos trombocitopenia, anemia, y vamos a tener un fallo renal agudo. Esto en combinación, ¿verdad?, con el proceso de disentería, pues ahí entonces nos aumenta la probabilidad de que sea E. coli quien esté causando el proceso infeccioso. Luego entonces tenemos a Klebsiella. En esta también logra fermentar bastante rápido. Vamos a tener unas colonias bastante con mucha mucosidad, ¿verdad?, como se presentan en el crecimiento de las placas, y de igual manera como E. coli van a tener un color rosado. Klebsiella específicamente es un patógeno que es parte de nuestra flora intestinal, y en este caso quienes van a estar a riesgo de desarrollar infección con Klebsiella son pacientes que pudieran desarrollar pulmonía por aspiración. Estos son pacientes alcohólicos o pacientes que disminuye su proceso o su estado cognitivo, y en este caso ellos van a desarrollar lo que sería una pulmonía, pero específicamente, ¿verdad?, por esa aspiración o ese movimiento, ¿verdad?, que hay de la bacteria hacia el tracto respiratorio.
Algo característico de estos pacientes es que van a presentar como un current jelly sputum, que es específico o bien patonemónico de Klebsiella. Y de igual manera pudiéramos ver que se pudiera causar lo que sería infecciones del tracto urinario, específicamente infecciones nosocomiales. Quiere decir que van a ser pacientes que van a estar hospitalizados o que tienen el uso de catéter. Vamos entonces a completar lo que serían nuestras bacterias gram negativas con nuestros rods, y en este caso vamos a hablar sobre Campylobacter, Vibrio y H. pylori. Campylobacter jejuni está oxidasa positiva y crece a 42 grados Celsius, así que es una bacteria que es bastante resistente al calor. Específicamente esta bacteria va a tener flagelos polares, así que en cada uno de los extremos va a tener flagelos, lo que nos ayuda a identificarla en microscopio. La transmisión es fecal oral y también podemos verla asociada a carnes que no están cocidas al término indicado, específicamente aves o carne de vaca, ¿verdad? Otra posible fuente de infección con el Campylobacter jejuni sería leche no pasteurizada. En estos casos vamos a ver que va a desarrollar diarrea con sangre, y esto es sumamente importante porque todos los casos que usted va a ver de Campylobacter jejuni va a haber una diarrea ¿verdad? Con sangrado, y eso nos ayuda a nosotros a identificar ese proceso infeccioso. Complicaciones importantes: Guillain-Barré síndrome y también artritis reactiva. Así que específicamente ese Guillain-Barré síndrome es uno de los aspectos que tiende a estudiarse con la infección del Campylobacter jejuni, porque al igual que como hemos visto en otros aspectos de las infecciones que hemos visto durante la noche de hoy, son detalles importantes porque tienden a estar constantemente en este tipo de exámenes estandarizados, así que son detalles que necesitamos recordar. Importante que usted recuerde la presentación clínica de ese síndrome, que sería, ¿verdad?, ese proceso de demilinización que tenemos de las extremidades inferiores hacia lo que sería la cabeza, así que es un proceso ascendente y es un proceso bilateral. Ambos lados van a presentar esa pérdida de reflejo o de mielinización de forma simultánea. Pasamos con Vibrio, y con Vibrio cholera específicamente, esta es oxidasa positiva, tiende a crecer en medios alcalinos, también es flagelada, que le permite, ¿verdad?, movilidad. Y algo interesante con Vibrio cholera es que se requiere que altas cantidades de la bacteria para que entonces esta pueda causar infección, porque el vibrio es una bacteria que es susceptible a los ácidos gástricos, así que a menos que no tengamos una cantidad excesiva de los patógenos, no vamos a ver un proceso de infeccioso, ¿verdad?, que se presente clínicamente. Otro caso que pudiera entonces predisponer a estos pacientes de infección van a ser pacientes que tengan baja acidez gástrica o pacientes que estén tomando algún tipo de medicamento para disminuir esa acidez, como sería los PPI o los proton pumps inhibitors. Así que pacientes con reflujo, con úlceras que estén en este tipo de medicamentos, pues entonces están en mayor riesgo de poder desarrollar infección por vibrio. Las fuentes que pudieran causar este tipo de infección sería agua contaminada o comida que no esté, comida cruda, específicamente mariscos. Esto lo que va a causar sería una diarrea profusa
y es sumamente acuosa, y cuando mencionamos una diarrea profusa son diarreas que el paciente no tiene la capacidad de, en muchas ocasiones no tiene el control de esfínter por, ¿verdad?, la gravedad de esta diarrea. Y esto es a causa de la presencia de la enterotoxina. ¿Cómo nosotros vamos a manejar estos pacientes? Con rehidratación. No tenemos antibiótico específico que nos ayude ya sea a eliminar la infección o a disminuir la gravedad de la misma, así que lo que hacemos es mantener ese paciente hidratado para ayudar, ¿verdad?, en el proceso de recuperación. Otra dentro de la familia de los vibrios es la Vibrio vulnificus, y esta va a tener una presentación clínica totalmente diferente a la Vibrio cólera. En este caso vamos a ver que nos puede causar infecciones de heridas preexistentes o sepsis. Como vimos con la Vibrio vulnificus, en este caso comenzaríamos con un proceso de celulitis que luego entonces pudiera transformarse en fascitis necrotizante, y en este caso necesitaríamos, ¿verdad?, también lo que sería el proceso de quirúrgico para limpiar el área como parte del manejo. Está a riesgo exposición a aguas contaminadas, específicamente al agua salada o al mar. Así que en muchas ocasiones vamos a ver casos o historial en donde estos pacientes estuvieron cerca de cuerpos de agua salados que tenían una lesión previa, o que por alguna razón tuvieron algún tipo de lesión o herida abierta que entonces pudiera contaminarse y causar este tipo de infección. Finalmente tenemos a Helicobacter pylori. Esta es oxidasa positiva. De igual manera produce ureasa y también es catalasa positiva. Así que esta es la que conocemos como nuestros 3 positivos. Así que esto nos ayuda, ¿verdad?, a identificarla en el laboratorio. Por lo general va a estar colonizando lo que sería el antrum del estómago, esa región específicamente. Y esto lo que pudiera causar en los pacientes colonizados va a ser gastritis o úlceras, desarrollar úlceras, y específicamente vamos a ver las que tienden a localizarse en el duodeno. Así que la localización, ¿verdad?, de esas úlceras en el tracto gastrointestinal nos ayuda también a identificar qué posible patógeno es el más común en causarlas. ¿Qué tipo de complicaciones podemos ver? Sería el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico o el linfoma de la célula Maltz o el Maltz linfoma. Esto es lo que conocemos como la malignidad que curamos con antibióticos, porque básicamente si nosotros tratamos lo que sería la infección de Helicobacter pylori con antibióticos en combinación con inhibidores de la bomba de protones, ahí entonces nosotros eliminamos la inflamación que pudiera causar ese linfoma. Antibióticos que vamos a utilizar específicamente, vamos a estar viendo el uso de amoxicilina con claritromicina y un PPI. Si el paciente presenta un proceso de alergia a la penicilina, en vez de amoxicilina pudiéramos entonces utilizar metronidazol. Pero siempre vamos a utilizar una triple terapia, 2 antibióticos con un PPI. Básicamente esos son los patógenos high yield de nuestra gram negativa y las infecciones, ¿verdad?, que más usted pudiera encontrar en este tipo de exámenes estandarizados. Es la manera más fácil, ¿verdad?, de trabajar la microbiología. Va a ser que usted pueda recordar este tipo de algoritmo en donde usted puede ir clasificando los patógenos para que entonces pueda reconocer la descripción que ellos le den en el examen sobre las características, ¿verdad?, de quién está causando esa infección. Vimos que dentro de las gram negativas teníamos los diplococos, que ahí es que vimos la familia de Neisseria y Moraxella. Recuerden que
quien nos ayuda a diferenciar dentro de la familia de Neisseria es que la meningitidis tiene la capacidad de fermentar maltosa. Luego vimos los cocobacilos, discutimos hemófilos influenza y bordetela, y luego entonces aglomeramos lo que serían los zoonóticos. Dentro de los bacilos teníamos los que fermentan la lactosa, que entre ellos teníamos E. coli, Klebsiella, son los que van a tener las colonias color rosa en el agar de MacConkey, y los que no fermentan la lactosa, pues ahí entonces teníamos a Pseudomonas, que es el único oxidasa positivo, y luego entonces vimos la diferencia entre Salmonella, Shigella y Yersinia. En nuestros ROTS estuvimos discutiendo, ¿verdad?, el Campylobacter jejuni, Vibrio cholera y el Helicobacter pylori, y estas imágenes son perfectas para que nosotros podamos recordar cómo visualizar esos patógenos bajo el microscopio. Recuerden que el Campylobacter pylori tenía esos flagelos polares, ¿verdad?, en ambos extremos. Vibrio también tenía flagelos, y Helicobacter pylori pues tiene digamos como un grupo de proyecciones que también le permite el proceso de motilidad. Así que básicamente con esto terminamos nuestro maratón de microbiología. Vamos a estar activos en lo que sería la página oficial en Instagram de Medical Solution Review, con preguntas para que usted pueda continuar consolidando el material. La exposición a preguntas es una de las herramientas más importantes para prepararnos para este tipo de exámenes. Así que vamos a estar viendo de todo. Usted va a encontrar ahí preguntas de las gran positivas, de las gran negativas, y vamos a estar también contestando dudas que surjan a través de la página de Instagram. Así que gracias nuevamente por acompañarme este jueves, como todos los jueves, en los Quick Lessons. Recuerden que nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal de YouTube de Medical Solution Review. Un gusto verles, y nos vemos en la próxima. Pendientes para que entonces sepan el tema que vamos a estar trabajando la próxima semana. Buenas noches.